mesa internacional, en este martes 2 de enero del año 2018. Estamos con María Lorente, Mauricio Rabuffetti, Rafael Mandresi y a distancia Leo Harari. Vamos a otro escenario, vamos a África. George Weah, un hombre que creció en barrios pobres de la ciudad de Monrovia y que se destacó como futbolista en Europa hasta ganar incluso un Balón de Oro, será el nuevo presidente de Liberia al imponerse con el 61,5% de los votos en la segunda vuelta de los comicios. Competía con Joseph Boakai, vicepresidente durante el gobierno de la presidenta saliente, Ellen Johnson Sirleaf, la primera mujer elegida democráticamente como jefe de Estado en África, ganadora además del Premio Nobel de la Paz en el año 2011. Durante su primer discurso como mandatario electo, Weah prometió mejorar la vida de los liberianos, apoyándose en los progresos logrados por su antecesora, en un país clasificado entre los 10 más pobres del mundo y donde más de la mitad de sus 4.600.000 habitantes vive con menos de $2 al día. Weah, ex delantero del Paris Saint-Germain, del Mónaco y del Milan, fue felicitado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que destacó su triunfo en un proceso electoral que calificó como exitoso, llevado a cabo en un marco pacífico. ¿Por dónde van ustedes? ¿Por dónde prefieren ir? ¿Por Liberia, deteniéndose en Liberia, o en el fenómeno este de figuras ajenas a la política llegando a la presidencia? Rafael, ¿por dónde eliges tú? Yo elijo por Liberia. Vamos por Liberia. Porque por varias razones. En primer lugar, porque uno de los efectos de que hayan elegido a un exfutbolista como George Weah nos permite justamente detenernos en este país y por lo tanto en un país africano que es un continente al que le damos menos espacio y le dedicamos menos tiempo que lo que tal vez sería necesario. Y en el caso de Liberia en particular, porque hay una cantidad de puntas, es decir, es un tema que nos podría llevar mucho rato, porque es una historia muy particular la de Liberia, entre otras cosas. Reciente, además, que es una historia reciente, es una colonia, la única colonia que Estados Unidos funda en el continente africano, colonia territorial, para no sé si enviar de regreso o cómo decirlo, a esclavos liberados. En la primera mitad del siglo XIX, en 1822, y después se constituye como república independiente en 1847. Y eso genera una situación que es común en muchos otros lugares, pero que uno no tiene tan presente necesariamente en casos como este, de una minoría con el poder, que son los esclavos que vienen de Estados Unidos, a los que se les llama congos o americano-liberianos, y la población autóctona, con lo cual desde mediados del siglo XIX lo que hubo es una suerte de monopolio del poder y una discriminación durísima contra las etnias autóctonas. Y una guerra civil. Y una guerra civil, dos guerras civiles, o una guerra civil con dos fases, entre 1989 y 2003, con 250.000 muertos, a raíz justamente de que por primera vez en 1980, merced a un golpe de Estado, asume el gobierno un presidente, un dictador, emanado de la minoría autóctona. 9 años después lo deponen a él, lo asesinan, por supuesto. Hay 3 presidentes asesinados en el caso de Liberia desde los años 80 a esta fecha, con un personaje absolutamente siniestro en esa época de los años 80-90 hasta principios de los 2000, que es Charles Taylor, que hoy está preso. Y que sobrevuela el proceso actual. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Exactamente, por varias puntas además. Y el caso de Weah es tal vez el primero a ganar una elección siendo autóctono. Es decir, ahí también hay otro elemento, pertenece a la etnia Kru, KRU, y tiene ese otro elemento que queda un poco, tal vez, opacado por la condición de primer y único Balón de Oro africano, etcétera, pero que en realidad dentro de Liberia me parece a mí que un ingrediente por lo menos tan importante como ese es precisamente que no es un Congo, es decir, no es un americano, o por lo menos perteneciente al linaje de quienes han detentado el poder liberiano durante más de un siglo. Pero curiosamente,
estuvo fuera de Liberia cuando pasaron las épocas más crudas, esas de las guerras civiles, etc. Justo ese era el momento en que jugaba en el Milan, en el que fue estrella del fútbol europeo. Sí. ¿No? Y esa ausencia es la gran, ahora vuelvo sobre el foco sobre Weah, es la gran incertidumbre. Nadie sabe, o sea, sí tenemos todo lo que tú estás diciendo. Hay otra cosa que es interesante, que es la primera transición democrática en años de este país. Sí, en 40 años. Pero al mismo tiempo tenemos a Weah, que tiene 51 años, Balón de Oro, el único en África. Pero, ¿qué va a pasar con este presidente que casi no tiene experiencia política, que ha permanecido fuera? Hace tiempo que está en la política, ¿no? Porque este es su tercer intento por llegar a la presidencia. Pero la experiencia que tiene es como senador, e incluso como senador se le critica que ha sido muy ausente. Ha estado, o sea, lo que decían es que se pasaba de viaje, ¿no? Tenía compromisos deportivos. Exactamente, no, y además que, bueno, viajaba mucho. Entonces, ¿qué va a pasar de ahora en más? O sea, ¿estamos ante el mismo fenómeno o no? Eso es... En realidad es... la imagen que se genera en estos casos es la del hijo directo que llega a la presidencia por básicamente subido a su fama, ¿no? La pregunta es ¿cuánto podrá esos apoyos ganados en base a su fama, cuánto podrán servirle de sustento? Emiliano decía algo recién, es que Charles Taylor sobrevuela este proceso. Sí, efectivamente, empezando porque su ex mujer es la candidata, es la vicepresidenta electa. ¿Cuánta influencia puede llegar a tener Charles Taylor en el próximo gobierno de George Weah? Es una pregunta que nos podemos hacer legítimamente desde el exterior. Yo estuve buscando un poco algunos antecedentes de deportistas convertidos a políticos. Ninguno llegó a demasiado, ¿no? Sí es claro que en algunos momentos de la historia hay políticos que perfectamente podrían haber sido electos sin ningún problema y no lo fueron. ¿Cómo? Deportistas que podrían haber sido electos presidentes, que son ídolos en sus países y no lo fueron o no quisieron meterse en actividad política. El más cercano que tenemos es el caso de Romário. Antes estuvo Sócrates, si recuerdan bien, en Brasil, y perfectamente podría haber sido Maradona en Argentina. En algún momento se manejó incluso. Claro, pero Argentina tuvo a Reutemann, ¿no? Tuvo a Reutemann que no quiso. Es un ex futbolista, es un ex automovilista. Es un ex automovilista que fue durante años gobernador. Pero llegó a ocupar un lugar importante en la jerarquía del peronismo, ¿no? Reutemann era el candidato para ser presidente en la crisis de los años 2000. O sea, él no quiso seguir adelante y fue una decisión de él. Él, de todas maneras, venía con una trayectoria política de gobernar una provincia importante, es decir, de ejercer el poder ejecutivo, cosa que no es el caso de Weah y no sería el caso de un Romário o incluso de otros personajes de la política latinoamericana. Yo lo que me pregunto... Fue bastante astuto, Weah, ¿no? La pregunta que quiero dejar planteada es, a futuro, así la próxima mesa, Rafael recuerda con qué empecé yo hace 1 año y medio, es si realmente estos personajes que son famosos por otra actividad logran, más allá de su fama, como le pasa, por ejemplo, a periodistas o artistas que gobiernan hoy en América Central, logran, más allá de su fama, concretar algo de lo que prometen. ¿Por qué decías que estuvo astuto Weah, María? Porque estamos diciendo, por ejemplo, el caso que decíamos de Taylor, ¿no? Elegir a la ex mujer de Taylor como vicepresidenta, que fue también muy criticado, cuestionado, también se vio como una gran señal de astucia, porque ella primero es muy querida en Liberia, y además es la que tiene experiencia como política, o sea, la que le da, claro, y además es senadora, sí, claro, y ha tenido como una buena carrera política. Pero lo que decías vos del caso de Taylor también, ella hace poco dijo en una entrevista, después lo minimizó, que la agenda de Taylor volvía a estar sobre la mesa. Cuando le preguntaron si Taylor desde la prisión británica iba a manejar las
las cuerdas de este gobierno. Entonces, claro, hay muchas preguntas. También está el momento en que gana, o sea, también la oportunidad. O sea, en este caso, por ejemplo, su contrincante Huacay era visto como un tipo completamente dormido, de 73 años. De hecho, le decían Sleeping Joe, como el dormido Joe, un tipo quedado, y además que estaba peleado, o sea, si bien es el vicepresidente de Ellen Sirleaf Johnson, estaba peleado con ella, o sea que también es aprovechar la oportunidad. Leo, te escuchamos a ti. Sí, quisiera decir algo, porque estamos, yo comparto lo que se dice, estamos analizando bien los árboles, pero estamos describiendo el bosque. Es el mismo caso en Perú, cuando el auditor decía que son tontos. No, no son tontos. Lo que pasa es que cada vez hay menos ciudadanos y más consumidores. Lo que maneja la ideología, el pensamiento abstracto del mundo en que vivimos, es el consumo, es el mercado, y no es la política. Cuando José Pedro Varela decía que para hacer una democracia hay que tener buenos alumnos, hay que educar, 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 esto ha sido transgredido en el tsunami de invitación al consumo, a valorizar a la gente por lo que tiene, y a olvidar que vivimos en una sociedad, en un proyecto común, que hay un contrato para vivir juntos. Entonces se hace más frívola y más superficial el acto electoral, que en los que no son indiferentes, porque ya sobrepasaron ese entusiasmo que podían tener por imaginar su sociedad mejor, hacen lo que ven. Por eso hay lugar para choferes de autos de carrera, para jugadores de fútbol, para tipos como Trump, y para payasos también, como en el caso de Guatemala, por ejemplo. Hay varios tipos que llegaron a ser populares simplemente porque le toman el pelo al poder instituido, y hoy tenemos en Italia el movimiento político más importante, que sale de Pepe Grillo, un cómico popular, y sigue siendo la gran fuerza política que hay atrás, aunque él se haya ido. Es decir, que no es que la gente sea tonta, sino que no tiene para consumir que lo que le presenta el mercado. Si uno es capaz, Berlusconi, si uno es capaz de tener su imagen en la televisión suficiente cantidad de tiempo, ya con eso tiene un capital político asegurado. Y después, bueno, verán, yo encantado de tener como candidato aquí a Suárez, a Cavani o a Forlán, y vamos a ver qué pasa. No es por ahí que viene la cosa. Yo creo que estamos en un momento muy difícil. Por otro caso, Liberia no es cualquier cosa. Yo sé que la frase es dura, pero es el Israel de los negros. ¿Qué querés decir con eso, Leo? Es un espacio físico, territorial, que se le atribuyó a los esclavos liberados norteamericanos para que se vayan ahí y se concentren ahí, digan, este es su país, hagan lo que quieran. Y siempre fue una colonia formal norteamericana, es un lugar donde pueden operar todos los servicios con total libertad, es una gran base, pero al mismo tiempo es un proyecto que fue muy discutido en Estados Unidos, un proyecto como de devolverles la tierra prometida, desde donde los obligaron a irse como esclavos, vuelvan como hombres libres. Una mezcla de utopía y colonización. Se merece realmente profundizar. Yo no tengo encima los elementos, son cosas que he leído hace mucho tiempo sobre la historia de Liberia. Es impresionante porque era parte de un proyecto colonial en el sentido de colonias formales, territoriales, como diría Rafael. Entonces, si hablamos de Liberia, habría que entrar realmente a meter los ojos en África, pero ahora estamos hablando, porque está Weah, de la crisis del sistema político, que no son políticos, son personajes televisivos que vemos, que admiramos por otras razones que por su capacidad para gobernar.
Sí, y tal vez convenga recordar que Liberia se llama Liberia por las razones mismas de su fundación y que la capital se llama Monrovia en homenaje al presidente de Estados Unidos, James Monroe. O sea que también está en el origen de esto, que es efectivamente, como decía Leo, una operación de restitución, entre comillas, de esclavos liberados en Estados Unidos, pero creando una situación muy parecida, sí, efectivamente, a la de Israel o a la que fue después la de Sudáfrica, pero con personas que son, para decirlo de una manera muy gruesa y muy estúpida, en el fondo todos negros, entonces llama menos la atención tal vez que la segregación. Bueno, es exactamente el mismo fenómeno que se produjo durante mucho tiempo y que explica en buena medida los estallidos salvajes de violencia que ha habido en los últimos 30 o 35 años. Claro, los habitantes de Liberia originales son los palestinos de hoy. Exacto, exactamente. Y los congos son estos inmigrantes, los que fueron una tierra prometida de la cual ya no se acordaban, porque los que se fueron de ahí fueron los bisabuelos. Esas divisiones, por ejemplo, también le sirvieron a Ellen Sirleaf ese vínculo con Estados Unidos, obtener ayudas, asistencia de Estados Unidos, negociar la deuda, le sirvió muchísimo. Ahora hay que ver Weah, que como tú decías, pertenece a los autóctonos, y si bien es un futbolista reconocido, ¿cómo va a ser? Porque obviamente Liberia necesita de muchísima ayuda internacional para salir adelante. Y otra cosa que decía Leo, que yo no estoy tan de acuerdo, que si es una visión común, pensar que la gente o que el voto se mueve por el consumo. Estamos hablando, tanto en América Latina como el caso de Liberia, de países que sigue habiendo una gran inequidad social, ¿no? Con, como decía Emiliano al principio, con la mitad de la gente por debajo de la línea de la pobreza. O sea, no es solo el ansia de tener un televisor o un iPhone o lo que sea. Estamos hablando de cubrir necesidades básicas. Y lo que pasó en este gobierno de Ellen Sirleaf Johnson, que además es premio Nobel, es que no logró cumplir las promesas que había indicado al principio de su mandato, ¿no? Yo creo que ningún presidente, no solo en África, sino en la mayor parte de los lugares, logra cumplir sus promesas. En el caso de África, pienso que claramente la situación es mucho peor. Claro, pero las mismas promesas son las que hace este señor Weah ahora. Justamente, Weah viene con un discurso en el que dice que va a construir sobre el progreso logrado en el gobierno anterior, que se va bajo varios escándalos de nepotismo, de corrupción, sí. Es decir, que en definitiva lo que uno puede pensar en la previa no es demasiado esperanzador. Pero el mérito de Ellen Johnson Sirleaf, que tiene muchos deméritos por otro lado, que es una funcionaria internacional. Sí, claro. ¿No? Es que los últimos 12 años el país no vivió las salvajadas que no es menor. En los 15 años anteriores, claro, que son los que hacen que Charles Taylor, entre otros, está preso en el Reino Unido, pero fue juzgado por el Tribunal Penal de La Haya por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y su ex esposa, la señora Jewel Howard, es la vicepresidenta actual, pero hay otro personaje que apoya a Weah, que es Prince Johnson, que es un disidente del taylorismo, por decir así, en la época en que Taylor era un señor de la guerra a la cabeza de una sublevación, antes de llegar a la presidencia en el 97, y que es otro asesino en masa, que vive muy tranquilamente en Liberia y que apoya a Weah. Es decir, que ahí hay toda una serie de elementos muy complicados. Yo no sé cómo los va a manejar por eso esa es la pregunta. ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá sin experiencia política? O sea, ahí hay necesidad de estabilidad, porque eso es la base de operaciones de los Estados Unidos y lo necesitan como algo seguro para poder vigilar el resto del continente. Los van a estabilizar, quieran o no. Pero quería agregar un comentario, María. Yo no digo que es porque la gente quiera consumir. Lo que digo es que se ve el mundo, y lo vemos nosotros todos, más como consumidores que como ciudadanos. No es que estemos votando porque pensamos que vamos a poder cambiar la tele, sino de que el mundo lo estamos viendo como que en vez de vivir en la sociedad,
vivimos en el mercado. Pero eso es una sensación, yo entiendo lo que vos querés decir, Leo, pero es una sensación muy personal. Yo cuando vos hablás en plural, la verdad no me siento incluido en esa reflexión. Creo que existe una masa crítica de votantes y existen un sinnúmero de ejemplos de países en los cuales el voto se hace a conciencia, incluso a conciencia ideológica. Y me parece que, no sé, creo que es una generalización muy discutible. Dejamos esa discusión para profundizar otro día.